Cirion y Eorl y la amistad de Gondor y Rohan. Los hombres del norte y los Aurigas. La crónica de Cirion y Eorl solo empieza con el primer encuentro de Cirion, senescal de Gondor, y Eorl, señor de los Eotheod, después de terminada la batalla del campo de Celebrant y destruidos los invasores de Gondor. Pero hubo baladas y leyendas de la gran expedición de los Rohirrim desde el norte, tanto en Rohan como en Gondor, de las cuales procede lo que se cuenta en crónicas posteriores, junto con muchas otras informaciones acerca de los Eotheod. Todo esto se pone aquí por escrito brevemente en forma de crónica. Los Eotheod fueron conocidos por primera vez con ese nombre en los días del rey Calimechtar de Gondor, que murió en el año 1936 de la Tercera Edad. Eran en ese tiempo un pueblo pequeño que vivía en los valles del Anduin, entre Carroca y los Campos Gladios, en su mayoría sobre la orilla occidental del río. Eran un resto de los hombres del norte, que habían constituido anteriormente una confederación numerosa y poderosa de los pueblos que moraban en las vastas llanuras que se extienden entre el Bosque Negro y el Río Rápido. Grandes criadores de caballos y jinetes renombrados por su habilidad y resistencia, aunque sus casas estaban en las orillas del bosque, y especialmente en el entrante oriental, en gran parte abierto por ellos con la tala de árboles. Estos hombres del norte eran descendientes de la misma raza de los que en la Primera Edad pasaron al oeste de la Tierra Media y fueron aliados de los Eldar en las guerras contra Morgoth. Eran, por tanto, desde tiempos remotos, parientes de los Dúnedain o Númenóreanos, y hubo estrecha amistad entre ellos y el pueblo de Gondor. Constituían en realidad un baluarte de Gondor que defendía las fronteras septentrionales y orientales de la invasión, aunque los reyes no se dieron plena cuenta hasta que este baluarte se debilitó y fue finalmente destruido. La decadencia de los hombres del norte de Rhovanion empezó con la Gran Peste, que apareció allí durante el invierno del año 1635 y pronto se diseminó por Gondor. En Gondor la mortandad fue grande, especialmente entre los que vivían en las ciudades. Fue más grande en Rhovanion, pues aunque sus gentes vivían casi en su totalidad al aire libre y no tenían grandes ciudades, la peste llegó en un crudo invierno en que los caballos y los hombres tuvieron que refugiarse bajo techo, y las casas de madera y los establos estaban atestados. Además, eran poco hábiles en las artes de la curación y la medicina, de las que mucho se conocía todavía en Gondor, preservadas de la sabiduría de Númenor. Cuando la peste cesó, se dice que más de la mitad de la entera población de Rhovanion había muerto, y también la mitad de sus caballos. Fueron lentos en recuperarse, pero nadie puso a prueba esta debilidad durante un largo periodo. Sin duda, los pueblos del este habían sido igualmente afectados, de modo que los enemigos de Gondor provenían sobre todo del sur o de ultramar. Pero cuando empezaron las invasiones de los Aurigas se involucraron a Gondor en guerras que se prolongaron durante casi 100 años, los hombres del norte tuvieron que soportar el peso de los primeros ataques. El rey Narmakil II condujo a un gran ejército hacia el norte, a las llanuras que se extienden al sur del Bosque Negro, y entre los dispersos hombres del norte reunió a todos los sobrevivientes que pudo encontrar, pero fue derrotado y él mismo cayó en la batalla.
Los restos de su ejército se retiraron por la Dagorlad a Ithilien, y Gondor abandonó todas las tierras al este del Anduin, salvo Ithilien. En cuanto a los hombres del norte, unos pocos, se dice, huyeron cruzando el Kelduin, río rápido, y se mezclaron con el pueblo de Valle, bajo Erebor, de quienes eran parientes. Algunos se refugiaron en Gondor, y otros fueron reunidos por Marhuini, hijo de Marjari, que cayó en la acción de retaguardia después de la batalla de los Llanos. Dirigiéndose hacia el norte entre el Bosque Negro y el Anduin, se asentaron en los valles del Anduin, donde se les unieron muchos fugitivos que venían del bosque. Este fue el origen de los Eotheod, aunque nada se supo de ellos en Gondor por muchos años. La mayor parte de los hombres del norte habían sido reducidos a la servidumbre, y todas sus viejas tierras quedaron ocupadas por los áurigas. Pero por fin, el rey Calimechtar, hijo de Narmakil II, libre de otros peligros, decidió vengar la derrota de la batalla de los Llanos. Le llegaron mensajeros de Marhuini que le advirtieron que los áurigas se proponían atacar Calenarthon, cruzando los codos, pero dijeron también que estaba preparándose una rebelión de los hombres del norte sometidos a esclavitud, y que estallaría si los áurigas hacían la guerra. Calimechtar, por tanto, partió en cuanto pudo con un ejército de Ithilien, cuidando de que su movimiento fuera perfectamente advertido por el enemigo. Los áurigas avanzaron con toda la fuerza de que disponían, y Calimechtar cedió ante ellos alejándolos de sus casas. Por fin, la batalla se libró en la Dagorlad, y el resultado estuvo largo tiempo indeciso. Pero en el momento crítico, los jinetes que Calimechtar había enviado a los codos, que el enemigo había dejado sin custodia, se juntaron en una gran Éored, conducida por Marhuini, y atacaron a los áurigas por el flanco y la retaguardia. La victoria de Gondor fue abrumadora, aunque en aquel momento no decisiva. Cuando los enemigos, quebrantados, huyeron desordenadamente hacia el norte, hacia sus casas, Calimechtar decidió atinadamente que no los perseguiría. Habían dejado casi la tercera parte de sus huestes muertas en la Dagorlad, para que se pudrieran entre los huesos de otras más nobles batallas del pasado. Pero los jinetes de Marhuini hostilizaron a los fugitivos y les infligieron muchas bajas mientras escapaban en desorden por las llanuras. Al fin, los jinetes divisaron a lo lejos el Bosque Negro. Allí dejaron a los áurigas, mofándose. «Huid hacia el este y no hacia el norte, pueblo de Sauron. Mirad, las casas que robasteis están todas en llamas». En efecto, se alzaba una gran humareda en la lejanía. La rebelión planeada y ayudada por Marhuini había efectivamente estallado. Los esclavos se habían alzado incitados por los proscritos que salían desesperados del bosque, y juntos habían logrado incendiar muchas casas de los áurigas, y sus almacenes, y los campamentos fortificados donde guardaban los carros. Pero la mayor parte de ellos habían muerto en el intento, porque estaban mal armados, y el enemigo no había dejado sus casas indefensas. Los niños y los ancianos recibieron la ayuda de las mujeres más jóvenes, que en ese pueblo estaban también ejercitadas en las armas, y lucharon fieramente en defensa de sus hogares y de sus hijos. Así, al final, Marhuini fue obligado a retirarse de nuevo a su tierra junto al Anduin, y los hombres del norte nunca regresaron a sus antiguos hogares.
Kalimektar se retiró a Gondor, que gozó por un tiempo, desde 1899 a 1944, de un respiro en la guerra, antes del gran ataque en que la dinastía de los reyes de Gondor se acercó a su término. No obstante, la alianza entre Kalimektar y Marjuini no había sido en vano. Si bien la fuerza de los Áurigas de Rhovanion no había sido quebrantada, el ataque se habría producido antes y con mucha mayor fuerza, y el reino de Gondor podría haber sido destruido. Pero el efecto principal de esa alianza se revelaría en un futuro que nadie podía prever entonces. Las dos grandes expediciones de los Rohirrim que acudieron a salvar a Gondor, la llegada de Eorl al campo de Celebrant y los cuernos del rey Theoden en las Pelennor, sin los cuales el retorno del rey habría sido en vano. Entretanto, los Áurigas se lamían las heridas y planeaban el momento de la venganza. Más allá del alcance de las armas de Gondor, en tierras al este del mar de Rhûn, desde donde no llegaban nuevas a los reyes, el pueblo de los Áurigas se extendió y multiplicó, ansioso de conquistas y botines, e inflamado de odio por Gondor, que se le interponía en el camino. Transcurrió mucho tiempo, sin embargo, antes de que se pusieran en movimiento. Por una parte, temían el poder de Gondor, y como nada sabían de lo que pasaba al oeste del Anduin, suponían que el reino era más grande y populoso de lo que era en realidad por aquel entonces. Por otra parte, los Áurigas del este habían estado expandiéndose hacia el sur, más allá de Mordor, y estaban en conflicto con los pueblos de Khand y sus vecinos del sur. Por fin se acordó una paz y una alianza entre estos enemigos de Gondor, y se preparó un ataque simultáneo desde el norte y el sur. Poco o nada, claro está, se sabía de estos designios y movimientos en Gondor. Lo que aquí se dice lo dedujeron mucho después los historiadores, que llegaron también a comprender con claridad que el odio hacia Gondor y la alianza de sus enemigos en acción concertada, para la cual ellos mismos no tenían el tino ni la voluntad suficientes, habían sido consecuencia de las maquinaciones de Sauron. Forhuini, hijo de Marjuini, advirtió en verdad al rey Ondoher, que sucedió a su padre Kalimektar en el año 1936, que los Áurigas de Rhovanion se estaban reponiendo de su debilidad y su temor, y que sospechaba que estaban recibiendo refuerzos desde el este, pues lo inquietaban mucho las incursiones llevadas a cabo en los territorios meridionales, y que venían río arriba o a través de los estrechos del bosque. Mientras tanto, Gondor no podía hacer otra cosa que tratar de reunir e instruir un ejército de suficiente envergadura. Así, cuando el ataque se produjo finalmente, no sorprendió a Gondor desprevenido, aunque no disponía de todas las fuerzas que hubiera necesitado. Ondoher sabía que sus enemigos del sur estaban preparándose para la guerra, y tuvo el tino de dividir sus fuerzas destinando un ejército al norte y otro al sur. Este último era más pequeño, porque el peligro allí se estimaba menor. Estaba al mando de Eärnil, miembro de la Casa Real, pues era descendiente del rey Telumectar, padre de Narmakil II. La base se encontraba en Pelargir. El ejército del norte estaba al mando del mismo rey Ondoher. Esta había sido siempre la costumbre en Gondor,
que el rey, si así lo quería, estuviera al mando del ejército en una batalla importante, con tal de que un heredero con derecho indiscutible al trono estuviera dispuesto para sustituirlo. Ondojer provenía de un linaje guerrero y era amado y estimado de sus soldados, y tenía 2 hijos, ambos en edad de portar armas. Artamir era unos 3 años mayor que Faramir. La noticia de la aproximación del enemigo llegó a Pelargir el 9º día de Kermie del año 1944. Eärnil ya había adoptado medidas, había cruzado el Anduin con la mitad de sus fuerzas y dejando indefensos intencionadamente los vados de Poros, acampó a unas 40 millas al norte, en Ithilien del Sur. El rey Ondojer se había propuesto conducir a su ejército hacia el norte a través de Ithilien y desplegarlo por la Dagorlad, terreno de malos augurios para los enemigos de Gondor. En ese tiempo, los fuertes sobre la línea del Anduin, al norte de Sarngevir, que había construido Narmakil I, estaban todavía en buen estado y contaban con hombres suficientes como para impedir cualquier intento enemigo de cruzar el río por los bajos. Pero la noticia del ataque del norte no le llegó a Ondojer hasta la mañana del 12º día de Kermie, ya cuando se acercaba el enemigo, mientras el ejército de Gondor se trasladaba lentamente, pues Ondojer no había recibido hasta entonces ningún aviso y la vanguardia no había llegado todavía a las puertas de Mordor. La fuerza principal iba por delante con el rey y su custodia, seguida por los soldados del ala derecha y el ala izquierda que ocuparían sus lugares después de dejar atrás Ithilien, y al aproximarse a Dagorlad. Esperaban allí que el ataque llegara del norte o el nordeste, como había ocurrido antes en la batalla de los Llanos y en ocasión de la victoria de Kalimegtar en la Dagorlad, pero no fue así. Los áurigas habían reunido una gran hueste en las costas meridionales del mar Mediterráneo de Rhûn, fortalecida por gentes de Rhovanion, emparentadas con ellos, y por los nuevos aliados de Khand. Cuando todo estuvo pronto, se pusieron en camino hacia Gondor desde el este, trasladándose deprisa a lo largo de la línea de la Seret Lithui, donde se los descubrió demasiado tarde. Así fue que cuando la delantera del ejército de Gondor solo había llegado a las puertas de Mordor, las Morannon, una gran polvareda llevada por un viento del este, anunció la llegada de la vanguardia del enemigo. Esta se componía no solo de los carros de guerra de los áurigas, sino también de una fuerza de caballería mucho mayor de lo esperado. Ondojer solo tuvo tiempo de volverse y hacer frente al ataque con su flanco derecho cerca de las Morannon y enviar la orden a Minóchtar, capitán del ala izquierda en la retaguardia, de que cubriera el flanco izquierdo tan deprisa como le fuera posible, cuando los carros y los jinetes chocaron con los desordenados defensores. De la confusión del desastre que siguió, pocas noticias claras llegaron alguna vez a Gondor. Ondojer no estaba en absoluto preparado para salir al encuentro de una carga de jinetes y carros de gran peso. Acompañado por la custodia y llevando el estandarte, había ascendido deprisa a una pequeña loma, pero esto de nada sirvió. Lo más pesado de la carga se dirigió contra su estandarte, que le fue arrebatado. La custodia fue casi por completo aniquilada, y él mismo fue muerto junto a su hijo Artamir.
Los cuerpos nunca se recuperaron. El ataque del enemigo pasó sobre ellos y a ambos lados de la loma y penetró profundamente entre las pilas desordenadas de Gondor, haciéndolas retroceder sobre los que estaban detrás en medio de una gran confusión, y dispersando y persiguiendo a muchos otros hasta la ciénaga de los muertos. Minóchtar tomó el mando. Era un hombre a la vez valiente y diestro en la guerra. El primer furor del ataque se había extinguido felizmente, y las pérdidas no eran tantas como el enemigo había esperado. La caballería y los carros se habían retirado, porque se aproximaba el grueso de las fuerzas de los áurigas. En el tiempo de que dispuso Minóchtar, levantando su propio estandarte, reunió a los hombres restantes del centro y a los suyos propios que estaban allí. Inmediatamente envió mensajeros a Adragil de Dolamroth, el capitán del ala izquierda, ordenándole que se retirara rápidamente, tanto con los que tenía a su mando como con la retaguardia del ala derecha que no había entrado todavía en acción. Con esas fuerzas debía ocupar una posición defensiva entre Cair Andros, que contaba con hombres, y las montañas de Efelduad, donde a causa de una curva del Anduin hacia el este, el terreno era muy estrecho, y cubrir tanto tiempo como le fuera posible los accesos a Minas Tirith. Minóchtar, por su parte, para dar tiempo a esta retirada, recompondría la retaguardia e intentaría impedir el avance enemigo. Adragil debía enviar sin dilación mensajeros que informaran a Eärnil, si les era posible encontrarlo, del desastre de las Morannon y de la posición del ejército del norte en retirada. Cuando el grueso del ejército de los áurigas avanzó con intención de ataque, eran las 2 de la tarde, y Minóchtar había hecho retirar su línea al extremo del gran camino del norte de Ithilien, a media milla del punto en que doblaba al este hacia las torres de vigilancia de las Morannon. El triunfo inicial de los áurigas fue el comienzo de su ruina. Ignorando el número y la disposición del ejército de defensa, habían lanzado un primer ataque demasiado pronto, antes de que la mayor parte de ese ejército hubiera abandonado la estrecha tierra de Ithilien, y el éxito de la carga de los carros y la caballería había resultado más rápido y abrumador de lo esperado. El ataque fundamental se retardó demasiado entonces, y ya no pudieron valerse con plena eficacia de la superioridad numérica de acuerdo con la táctica que habían adoptado, pues estaban más acostumbrados a guerrear en campo abierto. Bien es posible suponer que, estimulados por la caída del rey y la desordenada huida de una gran parte del centro opositor, creyeran haber vencido ya a las fuerzas defensivas, y que su propio ejército no tenía más que invadir y ocupar Gondor. Si era así, estaban engañados. Los áurigas avanzaron con escaso orden, todavía exultantes y cantando cantos de victoria, sin ver aún signos de defensa alguna que les saliera al encuentro, hasta que descubrieron que el camino a Gondor doblaba al sur, hacia una estrecha arboleda bajo la oscura sombra del Efelduad, donde un ejército solo podía marchar o cabalgar ordenadamente por una larga ruta. Ante ellos avanzaba por una profunda hendedura. Aquí el texto queda abruptamente interrumpido, y las notas y borradores para una posible continuación son en su mayor parte ilegibles. Es posible concluir, sin embargo, que los hombres de Eotheod lucharon junto con Ondoher, y también que se le ordenó al segundo hijo de Ondoher, Faramir, que permaneciera en Minas Tirith como regente,
pues la ley no permitía que sus dos hijos intervinieran en la batalla al mismo tiempo. Algo similar se dice antes en la narración, pero Faramir no lo hizo. Fue a la guerra disfrazado, y allí lo mataron. La escritura es aquí casi imposible de descifrar, pero parece que Faramir se unió a los Eotheod y fue atrapado con un grupo de ellos mientras retrocedían hacia la Ciénaga de los Muertos. El jefe de los Eotheod acudió a rescatarlos, pero Faramir murió en sus brazos, y solo cuando le registró el cuerpo descubrió señales que indicaban que se trataba del príncipe. El jefe de los Eotheod fue entonces a reunirse en el extremo del Camino del Norte, en Ithilien, con Minóchtar, quien en ese preciso momento daba órdenes de que se llevara un mensaje al príncipe en Minas Tirith, en el que se le comunicaba que era ahora rey. Fue entonces cuando el jefe de los Eotheod le dio la noticia de que el príncipe había ido disfrazado a la batalla y allí había muerto. La presencia de los Eotheod y el papel que representa su jefe pueden explicar que en esta narración, que constituye ostensiblemente una crónica del comienzo de la amistad entre Gondor y los Rohirrim, se incluyera esta elaborada historia de la batalla del ejército de Gondor con los Áurigas. El pasaje final del texto conservado da la impresión de que la exaltación y el júbilo del ejército de los Áurigas, mientras descendían por el camino a la profunda hendedura, duraría muy poco. Pero las notas finales muestran que no iban a ser contenidos durante mucho tiempo por la defensa de retaguardia de Minóchtar. Los Áurigas penetraron implacablemente en Ithilien y al atardecer del 13º día de Kermie aplastaron a Minóchtar, que fue muerto por una flecha. Se dice aquí que este era hijo de la hermana del rey Ondoher. Sus hombres lo retiraron de la refriega, y lo que quedaba de la retaguardia huyó hacia el sur a reunirse con Adrágil. El comandante principal de los Áurigas ordenó entonces detener el avance y celebró una fiesta. Nada más puede descifrarse, pero una breve crónica que figura en el apéndice A del Señor de los Anillos cuenta cómo Eärnil vino del sur y les obligó a retirarse en desorden. En 1944, el rey Ondoher y sus dos hijos, Artamir y Faramir, cayeron en la batalla al norte de las Morannon, y el enemigo penetró en Ithilien. Pero Eärnil, capitán del ejército del sur, obtuvo una gran victoria en Ithilien del sur y destruyó al ejército de Harad que había cruzado el río Poros. Yendo deprisa hacia el norte, reunió a todos los que pudo del ejército del norte en retirada y avanzó sobre el principal campamento de los Áurigas mientras éstos estaban entregados a la diversión y a la juerga, creyendo que Gondor había sido vencida y que nada quedaba por hacer, excepto recoger el botín. Eärnil irrumpió entonces en el campamento y puso fuego a los carros, y expulsó de Ithilien al enemigo, que huyó en desbandada. Gran parte de los que escaparon delante de él perecieron en la Ciénaga de los Muertos. En la cuenta de los años, la victoria de Eärnil recibe el nombre de la Batalla del Campamento. Después de la muerte de Ondoher y sus dos hijos en las Morannon, Arveduy, último rey del Reino del Norte, reclamó la corona de Gondor, pero no fue escuchado, y en el año que siguió a la batalla del campamento, Eärnil recibió la corona. Su hijo fue Eärnur, que murió en Minas Morgul después de aceptar el reto del señor de los Nazgûl, y fue el último de los reyes del Reino del Sur.